Bueno, Dios les bendiga. Amén. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 8 del libro de Hebreos. Oh, gracias, Señor. Así que vamos avanzando, hermano. Ya estamos en la mitad del libro de los Hebreos y ha sido muy bueno, muy interesante, hermano. Sí, amén, amén. Así que vamos a comenzar hoy día la primera parte. La segunda parte será, si Dios así lo quiere, el viernes. Amén. Y el día domingo, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo 9. Vamos avanzando. Amén. Tengo ganas de llegar a Hebreos capítulo 11, porque ahí en Hebreos capítulo 11 empieza a hablar de la fe de los antiguos, la fe de Abraham, de Abel, etcétera, de Noé. Y entonces ahí sí que nos vamos a demorar porque vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Amén. Así que va a ser un culto para cada uno de ellos. Así es, amén. Amén. Hebreos capítulo 8, versículo 1, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos 8. Hebreos 8, 8:1. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Así es, Señor. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así es. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Amén. Gracias, Hasta Señor. ahí va a ser la lectura de la palabra. Amén. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor amado. Amén, Señor. Te agradecemos, Señor, por tus bendiciones, por tu Amén. misericordia, Gracias, por Señor. tus promesas Gracias, sobre nosotros, Padre. eterno. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, tú nos alumbras cada día más con tu palabra, Señor. Amén, sí, Y nos Señor. damos cuenta, Señor amado, cuán alejados estábamos, Señor amado, Es verdad. de lo que tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. Así es, Señor. Amén. Porque Gracias, hemos sido, Señor, obreros flojos, Señor amado, los cuales, Señor, no somos buenos para leer, Señor. No somos buenos para buscar de tu presencia, Señor amado. Pero ha llegado el tiempo de un crecimiento, Padre. Amén. Ha llegado el tiempo de doblar la esquina, Señor amado, Así es, y Señor. poder Amén. avanzar, Señor, directo al blanco perfecto, Amén, el cual sí, eres Señor. tú, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Bendícenos, Sí, Señor. Jesucristo. Abra usted nuestro entendimiento, Señor. Amén. Oh, Señor, y que esa palabra quede almacenada en nuestros Amén. corazones. Amén, sí, Gracias por Señor. todo, Padre. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén, Amén. y amén. Asiento, bueno, el título para este día, Hebreos capítulo 8, primera parte, y el tema principal es el verdadero sacerdote en el verdadero santuario. Amén. Ese es el título principal. Ahora, yo quiero contar algo de mi experiencia personal. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, muchas veces nosotros exageramos, hermano, el amor hacia Israel, porque es verdad, la Biblia dice, hermano, que nosotros, ¿cierto? Hay de aquel que te maldiga, ¿cierto? A Israel. Y hay bendiciones para aquel que te bendice. Amén. Pero fíjese que nosotros somos tan naturales que pensamos en lo natural.
Así es, amén. Yo quiero ir al Israel de allá donde caminó Jesús. Yo quiero andar donde Él caminó. Yo quiero ver esos lugares. Pero ese es el Israel natural. Así es, ¿Y amén. qué del Israel espiritual? Porque hoy en día, ¿dónde camina Jesucristo? En su novia. Amén, amén. Nosotros estamos en el lugar indicado, hermano. No tenemos que ir ahí allá a Medio Oriente Así es, para Señor, poder amén. ser bendecidos. Yo he sabido de pastores del mensaje, hermano. Yo me recuerdo de en una oportunidad un pastor del mensaje que fue a Israel y le pidió a toda su congregación que hiciera una notita. Así Y que es. escribiera, ¿se acuerda? Para que Amén. escriba usted una nota, lo que sienta, decirle a Dios, porque yo voy a ir a Israel y allá en el muro de los lamentos voy a estar ahí en ese lugar y voy a dejar las oraciones suyas. Y fíjese que este pastor fue y tuvo que estar igual que todos los judíos, porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos empiezan a orar de esta forma y aquel que no lo hace de esa forma es mejor que salga de ese lugar, porque allá esos son ritos, ¿ves? Y entonces este pastor hizo eso y todos los hermanos, oh, qué bendición, qué bendición. Ese mismo pastor fue también a Jeffersonville, allá en Estados Unidos, y también dijo, voy a estar en el lugar donde estuvo mi profeta, voy a estar en ese lugar, y de allá trajo ciertas piedrecitas, trajo ciertos dulces. Mire, estas piedrecitas son las que pisó nuestro profeta, estos dulces son los que él comía, y los hermanos, oh hermano, eso era, se mandaba a hacer un frasquito, hermano, de vidrio, hermano, para, esa piedra era de ese lugar, oh hermano, estos dulces lo comía el profeta, hermanos, lloraban comiendo los dulces. Y eso es idolatría. Así es, Señor, amén. Eso es idolatría, hermanos. Nosotros le debemos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén, Y no tan amén, solo sí, eso, Señor. hermano. Saber que el Señor Jesucristo, si bien puede estar allá en Israel, puede estar allá en Estados Unidos, porque Dios es omnipresente, hermano. Es Amén. verdad, amén. Pero déjeme decirles algo. Dios está en este lugar donde usted está, ahí está Dios, porque Amén, nosotros Señor. somos la nueva Jerusalén, hermano. Amén, sí, Amén. Padre, gloria a Dios. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Señor, amén. Y ya con todos los cultos que hemos tenido sobre este libro de los Hebreos, podemos asegurar que el Evangelio de la gracia es superior a la ley. Y antiguamente nosotros sentíamos el temor de decir, no hay que hacer cosas que estemos ofendiendo al pueblo de Israel. No hay ninguna ofensa, hermanos, porque en estos instantes Israel aún está ciego. Amén, así es, Señor. Aunque hay un despertar, la Biblia dice que ellos serían llevados en alas de águila, y entonces cuando ellos fueron llevados en aviones, dice la historia que un profeta por allá por el año 47, esos años, entonces él se levantó ahí y dijo, oh, ¿y no han leído las escrituras? La Biblia dice que nosotros seríamos traídos a nuestra tierra en alas de águila, y él apuntaba a los aviones con los que ellos habían llegado a Israel. Está habiendo un despertar, hermano, en el pueblo de Israel. Amén. Eso nosotros tenemos que saberlo, no lo podemos negar. Amén. Y ha habido un oscurecimiento en las naciones gentiles, Es verdad, por Padre. cuanto le han cerrado la puerta a Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, hay un despertar en la novia en este tiempo del fin. Hay un despertar en el pueblo de Dios, porque la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá un avivamiento para nosotros, un avivamiento de fe, un avivamiento de rapto, y nada de este mundo nos podrá detener en este lugar. Amén. Amén. Entonces nosotros Señor. aseguramos ahora que el Evangelio de la gracia es superior a la ley de las obras. Así es, Padre, amén. Gracias, mi Cristo. Amén. Y también podemos decir que la orden de Melquisedec en cuanto al sacerdocio es superior al sacerdocio conforme a la orden de Aarón. Así es, Amén. amén. Entonces ya ahora estamos perdiendo ese miedo, ¿ves? Así Porque cuando uno tiene miedo, significa que está pisando terreno confuso. es. Amén. Pero ahora Jesucristo nos ha hecho tan libres, hermano, Amén, sí, mi Dios. que podemos asegurar, yo creo y yo sé y
Y yo afirmo que la orden de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo, es superior al sacerdocio de Aarón. Amén. Amén. Sí, amén. Ahora ya no tenemos el temor de decirlo, hermano. Amén. Amén. Y también ahora entendemos que cuando Dios ha establecido un nuevo pacto, es porque el pacto anterior ya no sirve. Así es. La Biblia dice, está pronto a morir. De hecho, cuando esto Pablo lo habló, en aquel entonces, en el año 70, ahí fueron ellos esparcidos y nunca más pudieron ellos sacrificar, porque recuerde, el pueblo judío, los sacerdotes solamente podían sacrificar, ¿dónde? En Jerusalén, Así es, amén. en el templo, y como ellos fueron esparcidos, nunca más lo pudieron hacer hasta el día de hoy. Así Todavía no lo pueden hacer, hermanos. Amén, amén. 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 Y gloria a Dios, porque de hecho así Pablo lo dice. Y dijo él, profetizó y dijo, de hecho está pronto a morir. Y cuando ellos fueron esparcidos, entonces murió el sacerdocio. Así es, amén. Amén. Y lo que él quiere es demostrar que Jesucristo, aunque no nació bajo la orden arónica, usted sabe, o sea, él no pertenecía a la tribu de Leví. Así es, amén. Amén. Entonces, bajo la orden arónica, Jesucristo no podía ser sumo sacerdote bajo esa ley. Así es, amén. ¿Por qué? Porque la ley lo impedía. Amén. El otro día hablamos, ¿cierto? Como que David, hermano, con sus buenas intenciones, quiso él traer el arca, ¿cierto? Y sin duda que tiene que haberlo humanamente hecho, de esa forma lo hizo, y dijo, hagamos un carro nuevo, hagamos algo hermoso. David dijo, traigamos los hombres de mayor presencia, de mayor altura, de mejor físico, que puedan traer ese carro y haremos un jubileo. También quiero que estén los músicos, los cantores, y entonces será una gran fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Y entonces el rey David hizo todas estas cosas porque eso estaba en su corazón. ¿Ve? ¿Qué es lo que quería él? Agradar a Dios. Así es, amén. Entonces se trajo el arca del pacto, hermano, y cuando iba trayendo el arca del pacto, el terreno era incómodo, habían piedras en el camino, entonces todo el carro ese se iba tambaleando y de pronto el carro se iba a caer, y entonces uno de esos personajes que llevaba el carro, si no me equivoco, era Usa. Entonces Usa tocó para que no se cayera. La intención era buena, hermanos. La intención era la mejor según la mente de ellos. Entonces cuando Usa tocó, cayó muerto. Y entonces David dijo, alto, alto, ¿qué está pasando? Si nosotros queríamos hacer un servicio para Dios. Así es, Pero amén. ahí no estaba Dios. Dios no podía aprobar ese servicio. Por eso es que Usa murió. Y entonces, ¿qué pasó? Uno podía decir, pues a Dios, ¿por qué hizo esto? ¿Qué malo es Dios? No, es que lo que pasa es que había una ley y ellos estaban bajo la ley. Y Dios respeta esa ley, Dios respeta esa palabra, ¿se dan cuenta? Y entonces fue David y leyó y dijo, vamos a los libros, vamos al libro de Éxodo, vamos al libro de Deuteronomio, Levítico, ahí es donde están los sacerdotes. Y entonces se empezaron a dar cuenta que el arca del pacto no podía ser llevada en ningún carro, sino que tenía que ir sobre los hombros de los levitas. Por eso es que nosotros somos levitas, porque nosotros cargamos el arca del pacto, el cual es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Y David comprendió y entonces ahí hizo lo correcto. Llamó a los levitas, cargaron el arca, porque el arca tenía unas argollas, pusieron ahí, ¿cierto? Unas varas, ¿cierto? Que tenían ellos, y entonces la cargaron y ahí no hubo ningún problema, hermano. Así Amén. es, Señor, amén. Entonces los levitas tenían que ver todo con el arca, con los atrios, con el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Pablo, al
este tema, utiliza una profecía perfecta que Dios mismo hace. Y no tan solo fue una profecía, sino que también Dios mismo se paró y él juró. Amén. Él levantó sus manos. ¿Se acuerda del libro de Apocalipsis? Amén. Cuando él levanta sus manos, él dice, yo juro. Así Y es. entonces eso mismo hizo Dios. Yo juro y juro por mí mismo. Así es. Amén. 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 Y hablando del Mesías, él dijo, tú eres sacerdote para siempre, Amén. según el orden de Melquisedec. Y a ver, ¿y qué hacía tan especial a este personaje que ya es muy conocido para nosotros, que ya es muy familiar? Ya yo sé que usted ya conoce quién es él, hermanos, amén. Pero ¿qué lo hacía tan especial? Es que a Aarón, ¿cierto? Cuando Dios lo escogió a él, entonces lo escogió porque escogió a la tribu de Leví. Y entonces dijo, Aarón será mi sacerdote. Amén. Y de ahí toda su descendencia Así es. iba a ser sacerdote. Amén. Y bajo esa genealogía iban a llegar ellos al sacerdocio. ¿A qué tribu perteneces tú? A la de Rubén. Ah, y tú a la de Leví. Ah, tú eres sacerdote. Sí, soy sacerdote. Se identificaban al tiro. Los levitas tenían que ser sacerdotes. Así es. Amén. Pero este Melquisedec, dice la Biblia, que no tenía genealogía, Así es. no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de día ni fin de días. En otras palabras, era eterno. Amén. Mientras el sacerdocio aarónico venía bajo una genealogía, entonces cuando Dios juró, dijo, el que vendrá tendrá que ser de la misma forma. Así es. Entonces, aunque Jesús, el hombre, nació bajo en el vientre de una mujer, ¿no es así? Pero ese que estaba creciendo, hermano, entonces el libro de Juan dice lo siguiente, que en el principio, por él, por Jesucristo, fueron hechas todas las cosas. Amén. Él en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, para saber quién es Jesucristo, se necesita revelación. Amén. Así es, Señor. Amén. Por eso es que la Biblia dice, no todo aquel que diga, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Así es. Porque hoy en día cualquiera le dice Señor a cualquiera. De verdad, Padre. Amén. Amén. Y muchos dicen, no, si yo sé que Jesucristo es Dios. Pero ¿saben qué? Ellos lo dicen de aquí. Así es. Hay que tener una revelación Amén, para Señor. saber quién era Jesucristo. Amén. Sí, mi Cristo. Amén. Gloria a Dios Amén, para amén. siempre. Gracias, Señor. Entonces, lo que Dios profetizó ahí en el Salmos capítulo 10, que vendría uno bajo la misma condición, bajo la misma orden Sí, amén. de Melquisedec. Si Melquisedec no tenía genealogía, entonces este tampoco. Recuerde, cuando Jesús, eso es lo que dice el profeta, cuando Jesús iba a nacer, entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios creó ese óvulo y esa esperma Amén. para que él pudiese nacer. Porque en primer lugar, María, ella no había tenido todavía el deseo de mujer. Así es, amén. ¿Usted me entiende? Amén. Ni tampoco José había estado con ella. Así es. Entonces no había forma de que un ser naciese en el vientre de María. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios creó ambas cosas, descendió, ¿cierto? El ángel Gabriel y le dijo, bienaventurada entre las mujeres, Amén. tú concebirás y tendrás un hijo, pero si yo no he estado junto a ningún varón. Así es, amén. Y él le dijo, no, es que lo que tú vas a tener del Espíritu Santo es. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, claro, cuando el niño Jesús empezó a crecer, ¿cierto? Pero lo que venía dentro de él era eterno. Amén. Ahora, déjeme decirles algo. Si usted se da cuenta, es exactamente lo que ocurre cuando nacemos nosotros, pero de una diferente forma. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Porque para que nosotros tuviésemos que nacer, nuestros padres
tenían que juntarse en matrimonio, ¿cierto? Amén. Y entonces tenían que tener una unión, ¿cierto? De matrimonio, y de ahí nacería un hijo. ¿No es así? Amén. Pero déjenme decirles algo. Nosotros, dice la Biblia, que siempre le pertenecíamos a Él. Así es. Y también somos eternos. Amén. Entonces la diferencia está en que Dios hizo el milagro, ¿cierto? De que viniera Jesucristo y entonces Él llegaba, Él no tenía genealogía, pero nosotros sí tenemos una genealogía, pero igual somos eternos. Amén. Porque somos hijos e hijas de Dios. Y dice la Biblia que siempre le pertenecimos a Él. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces tenía que venir uno bajo la orden de Melquisedec, o sea, eterno. Amén. ¿Y quién otro sino que el mismo Señor Jesucristo? Así Amén. es. Amén. Ahora recuerde, en el capítulo 1 y 2 de Hebreos, empezamos a hablar, ¿cierto? Cómo es que Pablo demuestra que Jesucristo es superior a los ángeles. Así Y es. ahí en el capítulo 1 y capítulo 2 empieza a hablar de la superioridad de Jesucristo ante esos seres santos, ¿no es así? Así es. Que están delante de la presencia de Dios. Y luego en el siguiente capítulo empieza a hablar de que Jesucristo es superior a Moisés. Ahora entendamos esto, lo difícil para Pablo presentar estos mensajes a los hebreos, ya que ellos tenían las escrituras, la Biblia, pero acuérdense, ¿qué es lo que estaba pasando? Muchos de los hebreos estaban volviendo atrás. Ellos estaban volviendo a la ley. Así es. Habían dejado la gracia para volver a la ley porque tenían ese temor que muchas veces nosotros teníamos de decir, no vayamos a ofender a Israel, al Israel natural. No, hermanos, y ahora aquí en la tierra a Dios le interesa el Israel espiritual, Amén. porque Dios para todo tiene su tiempo. Así es, Señor. Amén. Después, cuando sea el arrebatamiento de la novia del tiempo del fin, entonces Dios va a lidiar con ellos. Pero por ahora está lidiando con nosotros. Amén. Amén. Y luego en los siguientes capítulos hemos venido demostrando, Pablo, más bien dicho, ha venido demostrando que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Aarón. Ahora piense usted en esos hebreos allá, hermanos. Piense usted en ellos. ¿Cómo ellos tienen que haberse sentido? Nuestro profeta. O sea, el ministerio de Jesús superior. Fíjese que cuando, si alguno de ustedes estuvo en la denominación, ya sea en la bautista, en la católica, en la pentecostal, en cualquier denominación que usted estuviese, cuando usted era fiel a ese lugar, y si alguien venía y hablaba en contra de la denominación, ¿qué es lo que hacía usted? ¿Se enojaba? Po? No, pues no me vengas con cuestiones. Mi denominación no me la vengas a ofender. ¿No es así? Y ahora eso tiene que haber pasado allá con los hebreos. Imagínese usted a Pablo entregando estas cosas, este conocimiento, hermano, de parte de Dios. Amén. Así es, amén. Entonces, vimos que, mire, ponga atención a esto, vimos que los sacrificios bajo la orden de Melquisedec son superiores, son diferentes al sacerdocio levítico. Vimos que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno, Amén. no como el sacerdocio aarónico, ya que ellos iban muriendo cada cierto tiempo. Amén. Vimos que el diezmo según el orden de Melquisedec es por revelación y no impuesto, Así es. como lo es bajo la orden aarónica. Amén. Amén. Y ahora estamos viendo que Jesucristo bajo la orden de Melquisedec tiene un santuario diferente al santuario bajo la orden de Aarón. Amén. Y ahí es que comenzamos ahora Hebreos capítulo 8, versículo 1. Vamos a comenzar, amén. Dice, ahora bien,
el punto principal, en otras palabras, el tema principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal, cuando dice tal, significa grande, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahora, cuando habla de la majestad de los cielos, usted sabe, se está refiriendo a Dios. Amén. Porque usted recuerde que la Biblia dice que el nombre de Jehová era impronunciable. Amén. Entonces, llevaba 4 consonantes, ¿se llama, cierto? 4 consonantes, no tenía ninguna vocal. Entonces, cuando tenía estas 4 consonantes, uno no haya cómo pronunciar eso porque no tiene vocales, no haya cómo hablarlo. Entonces, vinieron los antiguos y para acomodar, por así decirlo, le pusieron algunas vocales y entonces ahí Jehová. Amén. Y por eso es que se habla aquí de la majestad de los cielos. Amén. Amén. Bueno, aquí dice que el tema principal es que tenemos tal sumo sacerdote, a Jesucristo, que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Ahora, la diestra, cuando habla de la diestra, está hablando del poder. Amén. Amén. Ahora piense por un momento. Nadie en la tierra, ni siquiera Aarón, ha logrado tal privilegio. A nadie se le ha concedido tal honra de sentarse a la diestra de Dios, sino que la Biblia habla solamente que a Jesucristo. Así es, amén. Y aquí Pablo les está mostrando el lugar en donde este sumo sacerdote llegó a ministrar. Amén. Amén. ¿Qué dice? Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y qué significa? ¿Qué significado tiene, hermanos, que él se siente a la diestra de la majestad de Dios? Eso tiene un significado. Así es, amén. Ya les di uno que significa poder, ¿no es así? O sea, le he dado poder. Amén. Amén. Pero otro de los significados, en primer lugar, el significado de majestad, este título se le da a Dios. Amén. En la Biblia. Porque, bueno, usted sabe que a los reyes en la tierra también se le dice su majestad. Amén. Pero ese es un término robado. Porque ese término le pertenece a Dios. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y majestad significa grandeza, significa sublime, significa que infunde admiración, Así es, que amén. infunde respeto. Y si usted se da cuenta, en la gran mayoría de los reyes de la tierra, no ha producido la palabra majestad lo mismo, porque muchos se han ido en contra de sus propios reinos. Muchos reyes han sido muertos. Así es, amén. Amén. Entonces, infunde admiración. Y hoy en día, el rey Juan Carlos fue sacado, hermanos, del trono de España por todas las barbaridades que él ha hecho y se puso al hijo. Entonces, ese rey Juan Carlos perdió la admiración del pueblo. Ahora, el príncipe de Inglaterra, que es el heredero al trono, príncipe Carlos, ¿cierto? Nadie quiere que él llegue al trono. Prefieren que llegue su hijo mayor, Guillermo, si no me equivoco que se llama. Entonces, ¿por qué? Porque el príncipe Carlos, el hijo de la reina Isabel, no tiene la admiración del pueblo. Así es. No infunde respeto, no tiene la grandeza para entrar en el trono. Amén. Entonces,
para que usted entienda la palabra majestad, es una palabra muy grande, hermanos. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de la majestad aquí, Pablo se está refiriendo a Dios. Amén. Amén. Mire, y también nos indica el lugar en donde habita la majestad. Amén. Dice, en los cielos. ¿Y qué significado tiene el sentarse a la diestra? Para comprender mejor, veamos un caso en la Biblia y vamos a comprender mejor. Amén. La Biblia habla de que José fue vendido por 20 monedas de plata por sus hermanos. Ellos lo odiaron a José porque José estaba lleno del Espíritu Santo. Así es. Ahora piensen eso, hermanos. José no podía retener aquellos sueños. Los sueños les eran dados por Dios. Así es. Amén. No podía evitar José tener visiones. José estaba lleno del Espíritu Santo y sus hermanos, por envidia, lo odiaron. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo tiraron a una fosa, ¿cierto? Pasaron unos mercaderes y ellos lo vendieron por 20 monedas de plata. Amén. Amén. Ahora, ¿se recuerdan que José empezó a trabajar con un oficial de allá de Egipto? Y entonces su mujer, hermano, empezó a provocarlo y él salió huyendo y ella lo acusó, que él quiso violarla. Amén. Entonces, por tal motivo, José fue enviado a la cárcel. Amén. Bueno, pensemos un poquito en ese lugar de la cárcel. José fue llevado a la fosa más profunda de la prisión. Así es. Amén. Allá, en ese lugar más oscuro, el más hediondo, el más cochino, hasta allí llegó José. Pero un día, Faraón tuvo un sueño y no había nadie que lo interpretara ahí en ese reino, porque José, aunque estaba en ese lugar oscuro, seguía lleno del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Amén. Y entonces Faraón escuchó, hay un hombre en prisión y él tiene un don y él puede revelar sueños. Y entonces Faraón dijo, tráiganlo. Y cuando lo trajeron, entonces Dios le empezó a revelar a José todo el misterio de aquellos sueños que tuvo Faraón. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Faraón? Dijo, no habrá nadie más grande que José más que yo. Y tú, José, te sentarás, ¿a dónde? A mi diestra. Amén. Así es. Amén. Ningún hombre podrá hablar conmigo antes que hable contigo, José. Tú serás un intercesor. Tú serás un intermediario. José había sido llevado a la presencia de su majestad el faraón y se sentaba a la diestra de Faraón. Y la Biblia dice que cuando José salía del palacio, cuando José se bajaba del trono de Faraón, dice la Biblia que se tocaban trompetas cuando él iba pasando. Todo el pueblo, todo Egipto tenía que inclinarse. El sonido iba adelante avisando. Todo mundo doble la rodilla porque viene José. Así es. Amén. 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 ¿Está entendiendo ahora lo que es sentarse a la diestra? Amén. Significa que toda la autoridad le es dada. Amén. ¿Y qué pasó con Jesucristo? Cuando comenzó su ministerio, Él demostró ser la palabra de Dios aquí en la tierra. Amén. Él demostró ser el Mesías profetizado, hermano, el Mesías prometido. Las señales le seguían. Jesús no podía impedirlo. Él pasaba y los muertos eran sanados. Amén. Amén. Así es. Las señales le seguían, no podía evitarlo. Sanó a los enfermos, dio la vista a los ciegos, Así es. llamó a los Amén. muertos, hermanos, de allá de los sepulcros.
lleno del Espíritu Santo, Amén. uno de su propia congregación. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Amén. Allá en el monte La Calavera, él fue crucificado. Así es. ¿Y qué pasó? Fue lanzado a lo más profundo del foso de los infiernos. Así es. Pero de allí fue levantado Amén. y fue llevado a la diestra de la majestad de Dios. Amén. Ningún diablo pudo retenerlo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios Sí, para Señor. siempre. Amén. Gloria a Dios. Mire, busque el libro de Marcos capítulo 16. Amén. Gracias, Señor. Marcos 16, 19. Dice así la palabra del Señor. Amén. Gracias. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos Amén. y se sentó a la diestra de Dios. Así es. Se lo leo de nuevo. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando él llegó allá arriba? La Biblia dice que ahí estaba su majestad sentado. Recuerda Apocalipsis, Así es. capítulo 4. Le estoy citando ahora Apocalipsis, capítulo 4. La Biblia dice que ahí estaba su majestad sentado. Su aspecto era como de jaspe y la cornalina, y un arco iris lo rodeaba. Así es. Amén. Amén. Y del trono, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, salían truenos, relámpagos y voces. Y ahí estaban los 4 seres vivientes y también estaban ahí los 24 ancianos que representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba aquella majestad sentada en el trono, entonces los 24 ancianos se hincaron y comenzaron a adorar. Y ellos decían: su majestad, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y el que está sentado en el trono, de pronto se le ve que tiene un rollo en su mano. Y ese rollo está sellado con 7 sellos. Así es. Amén. Entonces Juan miraba aquella mano y aquel rollo. Y entonces empezaron a preguntarse en aquel lugar: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de tomar el libro de su majestad? ¿Quién es digno de tomar el libro y de desatar sus rollos? Y entonces los 4 seres vivientes dijeron: bueno, hay que ver quién es digno. Y ahí estaban los 24 ancianos. Y ellos dijeron: yo no soy digno. Yo no puedo ir y tocar el rollo, tomar el rollo de las manos de su majestad. Y entonces empezaron a buscar, y Juan se empezó a desesperar y empezó a decir: pero ¿cómo? No hay nadie digno. Pero de pronto empiezan a sonar las trompetas. De pronto empieza a hacerse alguien presente, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. De pronto suenan las trompetas. Todos comienzan a mirar. ¿Quién es este que viene tan misterioso? De pronto ellos ven y ven un león. No se puede distinguir bien quién es. Y cuando se acerca al trono, entonces Juan lo empieza a ver y Juan vio un cordero. Juan vio al Cordero de Dios, a Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Él ha llegado, él fue, entonces con gran personalidad, él fue y tomó el rollo. ¿Por qué? Porque él sabía que él
sacerdocio según el orden de Melquisedec es muy superior al sacerdocio de Aarón. Así es, Señor. Amén. 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 Ahora, recuerde algo. Jesús nunca ministró aquí en la tierra. Y eso tiene un motivo. Jesús nunca le llevaron un animal, hermano, para Así es, sacrificarlo. Amén. Amén. A eso me estoy... Recuerde, estoy hablando de sacerdocio. Amén. Que a Jesús nunca le dijeron, Señor, sacrifica este animal por el perdón de pecados. No, hermanos. Él era la voz. Amén. ¿Dónde están los que te condenaron? Ni yo te condeno. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo? Él tenía la autoridad de... Así es. Amén. Mire, Jesús nunca ministró aquí en la tierra. Y eso tiene un motivo, el por qué no hizo igual como lo hicieron, como lo hacía la ley de los sacerdotes. Mire, sigamos. Hebreos 8:2, mire lo que dice. Aquí sigue hablando de Jesús, de su llegada ya a los cielos, ¿no es así? Amén. Y entonces dice, ¿quién? Dice, ministro del santuario. ¿Quién? Jesús, pues. Amén. Amén. Y de aquel, mire, ponga atención, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él y no otro. Él está ministrando en un tabernáculo que no fue hecho por manos pecadoras. Así es, Señor. Ningún Amén. hombre puso sus manos ahí. Amén. Ese lugar es un lugar santo. Así es. Y Amén. como tal fue hecho con manos santas. Dios mismo lo hizo de esa forma. Amén. Por eso es que nosotros leemos en la Biblia que los que estaban construyendo el templo, ellos tenían que santificarse. Amén. Por eso es que la Biblia dice que cuando se construía el templo, las piedras que se llevaban para allá, ninguna fue cortada en ese lugar, sino que todas eran cortadas en otro lugar, y entonces solamente ellos llegaban, hermano, ahí con temor y temblor, y la colocaban, y se retiraban, y la madera de la misma forma. La madera no fue cortada ahí, sino que ellos traían desde afuera la madera ya cortada. ¿Por qué? Porque ese era un lugar santo. Y ahora recuerde, el sacerdocio arónico, ellos necesitaron un lugar para presentar el sacrificio aquí en la tierra. Y Dios mismo le dijo a Moisés, allá en el monte, Dios le dijo, yo te mostraré el material que tú vas a utilizar y qué hombres lo van a edificar. No va a ser cualquier hombre. Mire, busque Éxodo 25. Éxodo 25. Solamente vamos a leer algunos versículos porque hay que leerlo entero. Amén. Pero mire, en Éxodo 25 dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. ¿Qué más dice? De corazón, no obligado, ¿se da cuenta? Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñida en rojo, pieles de tejones, madera de acacia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay una lista de lo que las personas debían ofrendar. Amén. Amén. Dios le dijo a Moisés, estos materiales son los que el pueblo debe ofrendar.
ningún otro material, solamente este material. Y este material es para hacer el lugar, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Es para hacer los utensilios que iban a estar en esos lugares. Es para hacer el arca del pacto. Dios le empieza a dar las dimensiones, todo lo que tenía que hacer. Ahora mire, ponga atención. ¿Qué es lo que dice? Dice lo que yo te mostré allá en el monte. Ahora, ¿qué dice el hermano Branham? ¿Se acuerdan lo que Pablo habló cuando él dijo, cuando Dios me llevó allá al tercer cielo? No puedo explicar lo que vi. Son cosas inexplicables, pero maravillosas. Amén. Amén. ¿Y qué pasó con Moisés? Exactamente lo mismo. Dios le mostró cómo tenía que hacer todo para que aquí en la tierra hubiese un lugar donde Dios pudiese habitar. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Ahora, Dios también le dijo quiénes tenían que trabajar. Busque Éxodo 31. Solamente unos versículos. Dice, habló Jehová, Éxodo 31:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, o sea, ¿quién da las instrucciones? Dios, siempre Dios, amén. Amén. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y yo lo he llenado del Espíritu Santo de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y el artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo, en todo, de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Y sigue, y sigue, y sigue para abajo. Entonces, Dios no tan solo tenía los materiales ahora, sino que tenía las personas precisas para la edificación. Se da cuenta que Dios mismo le dijo a Moisés, mira, ven lo que está aquí arriba en el cielo. Entonces, con estos materiales y estos hombres harán una copia, un tipo, una sombra de lo verdadero. Así es, amén. Pablo quiere mostrarnos que en todo, perdón. Ahí sí. Pablo quiere mostrarnos que en todo esto, aquí en la tierra, hubo mano de hombres débiles, hubo mano de hombres pecadores. Amén. Pero allá en donde está Jesucristo ministrando, ahí está lo verdadero, lo perfecto, lo santo. Dios mismo lo diseñó, Dios mismo le dio forma. Es todo perfecto. Así es, amén. Y ahora déjenme decirles algo. La Biblia dice que aunque eran hombres débiles y estaban llenos del Espíritu Santo, aún así tenía que venir uno nuevo. Así es, amén. Más bien dicho, eso que hicieron allá en el tiempo de Moisés era una copia de lo verdadero, del original. Así es, Amén. amén. Hebreos, sigamos, Hebreos capítulo 8, versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote, hablando hermanos de los sacerdotes de Leví, ¿cierto? De la descendencia de Aarón, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar, recuerde, dos cosas, ofrendas y sacrificios. Amén. Pablo aquí lo vuelve a recalcar. Amén. Para eso están los sumos sacerdotes. Amén. Amén. Para presentar ofrendas y sacrificios.
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén, Señor. Ahora, yo quizás me estoy adelantando porque en los siguientes capítulos Pablo empieza a enseñar sobre qué es lo que se presentaba, pero hoy día vamos a tomar, hermano, parte de eso para que usted quede claro de lo que se está refiriendo Pablo aquí. Amén. Amén. Ahora, Pablo nos está mostrando cuál es la función del sumo sacerdote. Ahora, mire, hay una diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote. Amén. Porque los sacerdotes podían ser de la tribu de Leví, obviamente, siempre de la tribu de Leví, pero no necesariamente bajo la descendencia de Aarón, sino que de otros, de la tribu de Leví. Recuerden, son varios. Son primos, el primo del primo, el primo de Aarón, etc. Entonces, pero todos de la tribu de Leví. Amén. Y los sacerdotes, ellos trabajaban en los atrios, en el ordenamiento, en muchas cosas, hermanos, que ellos tenían labores de aseo que tenían que realizar cuando ellos iban caminando por el desierto, en guardar las cosas. Nadie podía hacerlo más que la tribu de Leví. Así es. Guardar las cosas, cargar las cosas, solamente la tribu de Leví. Así es, amén. Amén. Eso lo hacían ¿quiénes? Los sacerdotes. Pero en el caso del sumo sacerdote, entonces él era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, nada más que una vez al año. Y eso no lo hacían los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote. Así es, amén. Amén. Y aquí Pablo nos está mostrando cuál era la función ahora del sumo sacerdote. No de los sacerdotes, sino del sumo sacerdote. Y su función es presentar ofrendas y sacrificios. Amén. Presentar el macho cabrío, presentar al cordero, el sacrificio. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. Ese era su trabajo. Ahora, cuando ellos salieron de Egipto, ¿cierto? Cuando ellos salieron, ¿cierto? Pasaron por el desierto, ellos eran unos pocos los que ministraban. Ahí estaba Aarón, sus 4 hijos. Después murieron 2 hijos por haber trabajado ahí en el templo, por haber encendido un fuego extraño en el templo, ¿cierto? Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos murieron. Amén. No dejaron descendencia. Amén. No tuvieron hijos. Así es, amén. Amén. Entonces, ¿qué dijo Dios? Entiérrenlo. Y tú, Aarón, ni siquiera llores, ni siquiera derrames una lágrima por ellos. ¿Por qué? Porque ellos, los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, habían fallado en la ley. Amén. Ahora piensen eso. Los hijos de Aarón, ellos no hicieron caso a la ley, a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¡Guau! Trabajaban en el templo, pero murieron. Entonces, ¿qué pasó? Aarón, sentimental, piensa usted en un padre, en una madre. Amén. Son mis hijos. Y de pronto viene la voz de Dios. Aarón, ven para acá. Tú no puedes llorar por ellos. Porque ellos no cumplieron la ley. Y al no cumplir la ley, ellos son condenados. Miren, hermano, lo terrible, hermanos, que es estar delante de la presencia de Dios. Así es. Fíjese que la Biblia dice, más vale que no me hubieses conocido. Así es, Señor, amén. Es por eso que todo esto de trabajar en el templo tiene que ser con oración, tiene que ser con búsqueda de Dios. Amén. Ahora, cuando ellos salieron de Egipto,
Ellos, como les dije, eran unos pocos sacerdotes, pero cuando pasó el tiempo y las familias de las tribus comenzaron a crecer, cuando ya había un rey, entonces ya las familias de los sacerdotes eran muchos. Amén. Y fíjese que en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, ocurre algo. Ahí, usted sabe, en Crónicas ya está reinando el rey David. Amén. Amén. Y cuando vino el reinado del rey David, entonces el rey David comenzó a colocar las cosas en orden. Amén. Y entonces dice la Biblia que él escogió al sacerdote Sadoc, descendiente de Eleazar. Eleazar era el hijo mayor de Aarón. Y Eleazar llegó a ser el sumo sacerdote después de Aarón. Amén. Entonces, de su genealogía, de su descendencia, entonces David llama y dice, ¿quién puede ser de la descendencia de Eleazar? Busque quién. Y llegaron a Sadoc. Y Sadoc, descendiente de Eleazar, hijo de Aarón, y también eligió ¿a quién? A Elimelech. Alimelech. También eligió a Alimelech, descendiente de Itamar. ¿Quién es Itamar? El segundo hijo de Aarón. Amén. Estaba Aarón, estaba Eleazar y estaba Itamar. Y Eleazar, como él era el mayor, él quedó como el sumo sacerdote. Amén. Y entonces David dijo, busquemos a los descendientes de Itamar y de Eleazar. Y de Eleazar encontraron a Sadoc y a Alimelech de la descendencia de Itamar, ambos de la descendencia de Aarón. ¿Para qué? Mire, ponga atención, ¿para qué los llamó? Para ayudarlos a crear turnos sacerdotales, porque eran muchos. Se peleaban ellos los turnos. Yo quiero hacerlo, no, yo no quiero hacerlo, yo tampoco. Entonces había un desorden. Esto está en el libro de Crónicas. Amén. En el capítulo 24, en Primera de Crónicas. Así que se establecieron 24 turnos. ¿Escucharon? Amén. Ahora, esos 24 turnos, ¿cuántos sacerdotes habían ahí arriba? Habían 24 ancianos. 12 representaban ¿a quién? A la tribu, a las 12 tribus, y los otros 12 a los 12 apóstoles. Amén. Y aquí habían 24 turnos de sacerdotes. Amén. Entonces el número 24 tiene que ver con los sacerdocios. Amén. 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 Ahora mire, se establecieron 24 turnos según los descendientes de Aarón. Amén. Amén. 16 procedentes de la familia de Eleazar y 8 de la familia de Itamar. Y entonces los ordenaron. Amén. Y les designaron un tiempo para cada uno de ellos. Y entonces ellos iban rotando. Amén. Amén. Entonces, cuando había un grupo sirviendo en el templo, ¿qué hacía el resto? Descansaba. Esperaban su turno. Se empezaban a santificar. Ellos vivían para Dios, para servir en el templo. Amén. Amén. Ellos tenían turnos por rotación. Les voy a dar un ejemplo en la Biblia. Busque el libro de Lucas. Todo esto es para que entendamos de lo que está hablando Pablo. Amén. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 8. Lucas 1:8 dice así. Estoy dando un poquito de tiempo.
Lucas 1:8 dice así la palabra de Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, ponga atención, según el orden de su clase, ¿ya? O sea, el sacerdote Zacarías pertenecía a un orden, amén. El versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Amén. Ahí está, ahí nomás. Ahora recuerde, entonces Zacarías, después que le tocó a su orden, después que le tocó a su grupo, entonces dice la Biblia que le tocó suerte ofrecer incienso. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, Zacarías, él no era sumo sacerdote. Él no era sumo sacerdote, él era un sacerdote. Amén. Él no estaba para ofrecer los sacrificios. Él le echaba suerte, hoy día te toca ir a hacer esto. Ofrecer incienso. Encender las velas del pasillo. No sé, cualquier cosa le podía tocar. Así es, amén. Amén. Y eso nos muestra que ellos tenían turnos y ellos eran distribuidos para hacer diferentes cosas dentro del templo. Así es. Y cuando ellos terminaban de ministrar, ¿qué era lo que hacían? Nada, pues. Si pertenecían a la tribu de Leví, ellos tenían que dedicarse a la oración, a la búsqueda de Dios. Por eso es que Zacarías es contado como una de las 6 personas que aún esperaban la venida del Mesías. Amén. Así es, amén. Ya, sigamos. Recuerde, ellos estaban para ofrecer ofrendas y sacrificios, y luego ellos tenían que esperar para que una vez más sean nombrados para ministrar. Pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con su sacerdocio? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Escogido por Dios para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora, dése cuenta, Zacarías murió y tuvo que ser reemplazado. Así es, amén. Amén. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, tenía que venir alguien que sea eterno. Amén. Entonces, Jesucristo, hasta el día de hoy, jamás ha sido reemplazado, Amén. ni será reemplazado. Amén. Gloria. Amén. Sí, Señor, amén. Y la pregunta es, porque aquí dice que es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Quién? Hablando del sumo sacerdote. Amén. Así es, amén. ¿Y qué es lo que los sumos sacerdotes ofrecían? La Biblia dice que ellos ofrecían becerro, macho cabrío, palomino, etc. Y eso se ofrecía en la antigua ley. Ellos lo ofrecían dependiendo de la economía que tenían. Así es. Si eran hombres millonarios, ofrecían becerros. Amén. Si ellos eran pobres, un palomino. Así es, amén. Una paloma macho. Amén. Entonces, esos animales o aves eran ofrecidos en sacrificio. Ellos, eso es lo que ellos ofrecían, ¿ves? Por eso es que aquí dice que era necesario que los sumos sacerdotes tienen que tener algo que ofrecer, amén. Así es, amén. Y esos sacrificios, lo que ellos ofrecían, dice la Biblia que no podía quitar los pecados. Mire, busque Hebreos capítulo 10. Vamos a ver qué es lo que pasaba aquí. Busque Hebreos capítulo 10. Me estoy adelantando, ¿ves? Pero es para que usted entienda.
Versículo 11, miren lo que dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es verdad, amén. Señor, amén. Yo no estoy leyendo escritura. Amén. Y se supone que usted con los 20 años, 30 años tiene que saber esto. Amén. Amén. Ahora, Jesucristo, como sumo sacerdote, también tiene algo que ofrecer. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 9. Nuevamente no voy a adelantar. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Mire lo que es faltar a un culto. Después se llega, ¿pero de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Así es. No, si ya es un tema pasado. Amén. Mire, Hebreos 9:12 dice lo siguiente. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, ¿escucharon? Amén. Sino por su propia sangre. ¿Qué es lo que presenta Jesucristo? Su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Mire, los demás no podían ni siquiera quitar los pecados, Amén, pero el Señor. sacrificio de Cristo entrega eterna redención. Amén. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Señor, amén. ¿Y se dieron cuenta de algo? ¿De lo que leímos? ¿Se dieron cuenta que los sacerdotes tenían que ministrar una y otra vez y otra vez y otra vez con turnos rotativos? Así es, amén. Pero resulta que de pronto el sacrificio fue cortado y ya no lo pueden hacer. Hace más de 2000 años que no pueden hacer esos turnos rotativos. Así es. ¿Pero qué de Jesucristo? ¿Qué es lo que dice? Pero Jesucristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, Así o es, sea, no Señor. necesita más. No necesita hacer otro sacrificio más, ya lo hizo ya. Amén. Cuando en la cruz del Calvario ya ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, ¿qué dice? Gracias, Se ha Señor. sentado a la diestra de Dios. Así es, Señor, amén. Gracias, mi Cristo. Aleluya. ¿Se acuerda que los otros terminaban el turno y iban a descansar? ¿Pero qué es lo que hacían? Esperaban el otro turno. Así es. No, Él lo ofreció y se sentó a la diestra de Dios y dijo: el sacrificio ya está ofrecido. Amén. No se necesita nada más que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios. Amén. No se necesita otro sacrificio por los pecados. Gloria a Dios. Ya estamos redimidos Amén. una sola vez y para siempre. Amén. Y si Él nos redimió, ¿por qué hemos de temer? Así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hemos de preocuparnos? ¿Por qué viene el diablo a nuestro corazón y dice: ¿serás salvo tú? ¿Tenés las condiciones para irte con Él? Oh, mi Dios. ¿Qué es lo que tiene que decir usted? Discúlpame, diablo, pero Él ofreció el sacrificio una vez y para siempre por mí y ya me ha redimido. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gracias, mi Cristo. Entonces, una pregunta. Gracias, Señor. Una pregunta. ¿Podrá una persona que ha sido redimida perder su salvación? Imposible, no puede perderla. ¿Por qué? Porque Él nos salvó una vez y para siempre. Amén. Él nos redimió eternamente. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Cristo. Así es, Señor. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Sigamos avanzando. Hebreos 8:4. Gracias, Señor. Amén. Así es que dice, así que si estuviese sobre la tierra, hablando de quién, de Jesucristo, así es que si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote. En otras palabras, ni siquiera sería considerado. No lo tomarían ni en cuenta. ¿Por qué? Habiendo aún, tiene que haber un motivo. ¿Por qué? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Entendió esa parte? Sí, amén. Mire que ya estamos llegando a un conocimiento avanzado que usted dice, la capté al tiro. Sí, amén. Sí, pues hermano, recuerde, Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Amén. Y por ley, Jesús no podía ser sacerdote y menos sumo sacerdote. Así es, amén. De hecho, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, como les dije anteriormente, nunca hizo un sacrificio. Así es. ¿Por qué? Porque no cuadraba bajo la ley. Así es, amén. Amén. Nunca fue al templo a sacrificar un animal. ¿Por qué? Porque el Sanedrín lo detendría, no se lo permitiría. A ver. Tú puedes ser un maestro, pero no un sacerdote. Así es. Amén. El sumo sacerdote le diría, Ana o Caifás le dirían, aquí estamos nosotros. Fuimos elegidos conforme a la ley. ¿Eh? Así es. Ellos le dirían, tú no perteneces a la tribu de Leví, tú no eres descendiente de Aarón, tú no puedes ministrar porque la ley de Moisés así lo dice. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Así es, Señor. Que Jesús está ministrando a la diestra de la majestad, allá en los cielos, bajo la orden de Melquisedec. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y la razón que él lo está haciendo allá es porque aquí, en la tierra, en aquel entonces, aún, dice Pablo, hay sacerdotes ministrando conforme a la ley. Así es, amén. Y déjeme decirle que en el caso de los gentiles pasa exactamente lo mismo. Hay muchos que están ministrando y no dejan que Jesús ministre dentro de las iglesias. Por eso es que la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, déjenme entrar. ¿A dónde? ¿A un templo hecho de manos y de hombres? No, hermano. La Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Gloria a Dios. Usted, hermano, usted, hermana, es templo de Dios. Amén. Sí, Señor. Aquí en la tierra. Amén. Amén. Sí, mi Dios. Por eso que yo siempre con los que hablo, yo digo, este no es una iglesia, este es un lugar de reunión, nada más. Así es, amén. Es un lugar donde nosotros nos vamos a reunir, no es tampoco un templo donde, por así decirlo, donde se hacen los sacrificios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, aquí está Jesucristo para nuevamente matarlo y hacer un sacrificio. No, hermanos, si Él lo hizo una vez y para siempre. Amén, por supuesto. Amén. ¿Y se acuerdan cuando empezamos a hablar en Hebreos capítulo 6, me parece que es, cuando habla de aquellos que volvieron atrás? Así es. Los apóstatas de la fe. Amén, amén. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que quieren ellos? Si ellos quieren volver, dice, o sea, otra vez matar a Jesucristo. Dice Pablo, no, ellos ya no tienen misericordia. Los apóstatas, los que despreciaron la sangre de Jesucristo una vez. Yo me recuerdo que hablé con un apóstata y él me dijo, oiga, hermano Germán, pero si la sangre de Jesucristo ya no tiene el poder que tenía antes. Yo ahí me di cuenta que ese hombre era un apóstata de la fe. Así es, amén. Amén. Así es. Gloria a Dios para siempre. Sigamos, Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice, hablando, hermanos, de los sacerdotes de la ley. Amén. Amén. Dice, Amén. los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Sí, amén. Como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira,
haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, piensa usted en esas dos personas que Dios le dijo a Moisés y le dijo, mira, aquí hay dos personas llenas del Espíritu Santo. Ellos van a trabajar, van a hacer esto, van a hacer estas cosas, van a hacer los atrios, van a hacer el altar de bronce, van a hacer el candelabro, van a hacer la mesa de los panes, van a hacer el arca del pacto, van a hacer los querubines, van a hacer todas estas cosas. Piense usted en ellos. Cuando esas cosas fueron presentadas, ellos tienen que haber quedado admirados de la belleza del templo terrenal. Así es, amén. Amén. Era algo hermoso, hermanos. El oro, donde estaba el arca del pacto, aquellos querubines, hermanos, todo ese lugar, hermanos, era algo hermoso, donde estaba el altar de bronce. Yo pienso que ellos lloraban de felicidad. Así es, amén. Aquí está el lugar donde Dios va a morar, porque la Biblia dice que en cierto momento Él descendió, hermano, a aquel lugar santísimo y Él estaba ahí presente en medio de su pueblo. Así es, amén. 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 Pero fíjese que ellos lo admiraban tanto, hermano. Miraban ese lugar. Ningún otro pueblo, los hebeos, los heteos, los fereceos, todos aquellos diablos, esos pueblos que estaban por allá, nadie tenía algo igual. Así es, amén. Ahora, ¿qué es lo que era lo más hermoso? Lo más hermoso era que Dios mismo había descendido y estaba en ese lugar. Así es, Señor, amén. Pero ¿saben qué? Ellos no pensaron, Moisés lo sabía, Dios se lo había dicho, Moisés, lo que está acá, tú haces una copia de ellos. Entonces el pueblo miró lo exterior, wow, nosotros tenemos lo de ellos, sin pensar que era solo una copia. Así es, amén. De lo verdadero. Amén. Es como cuando una persona tiene una película y dice, yo no voy a pagar, no sé, por 25,000, 30,000 pesos por un original. Yo mejor voy a comprar una copia. Y la copia viene rayada y se ve mal, hermanos. Y llega el momento en que falla. Pero los originales, oiga, que son durables, son muy buenos. O cuando usted, hermano, hermana, va a comprar a una tienda donde le venden blue jeans a 5,000 pesos. Y ese blue jean de 5,000 pesos se arruga fácilmente. ¿Qué más le pasa? Se rompe fácilmente. Pero compre un original, compre un Levi's. Hermano, le dura años con el mismo color. Le queda siempre planchado. ¿Por qué? Porque es de buena tela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice el hermano Branham referente a esto. Mire, dice, en el mensaje de los ungidos de los últimos días, en el párrafo 26 dice, aquí vemos a Pablo escribiendo a los hebreos, mostrándole las sombras y los tipos, sacándolos del judaísmo y llevándolos al cristianismo, mostrándoles cómo era que todas las cosas antiguas solamente simbolizaban las cosas que estaban por venir. Amén. Gloria a Dios. Y de eso es lo que nosotros hemos estado hablando todo este tiempo. Así es, Señor, amén. ¿Cómo es que aquellos padres de la fe, hermano, recuerde usted, Abraham no tenía una Biblia? Así es. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que él caminaba como un verdadero creyente. Era débil, como nosotros, Amén. pero él se esforzaba por caminar como un verdadero creyente. Así es, ¿Y Señor. qué dice la Biblia cuando murió Abraham? Y Dios fue y a hablar con Isaac. Le dijo, mira Isaac, si tú me sirves como Abraham tu padre, entonces yo te bendeciré, yo estaré contigo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Isaac? Dios le estaba diciendo, si tú no me sirves igual como tu padre, yo no estaré contigo.
Esto es individual, hermano, hermana. Sí, Señor. Dios no tiene nietos. Amén, sí, Señor. Ahora se da cuenta cuando el sacerdocio levítico, con todas sus leyes, con todo su altar, con todos sus ritos, con sus sacrificios, solo era una sombra del verdadero sacerdocio, solo una sombra de lo verdadero, del verdadero sacrificio. Miren lo que Dios le dijo a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés, lo que yo te he mostrado es solo la sombra de lo que vendrá. Es solo un tipo de lo verdadero. El Mesías, Jesucristo, Él traerá lo verdadero, pero no aquí en la tierra. Lo verdadero será allá, a la diestra de la majestad. Ahí está el verdadero tabernáculo. Cuando Él se siente a la diestra del Padre, entonces vendrá lo perfecto, lo verdadero. Ese era ese era el ministerio de Aarón y la ley, solo una sombra. Pero ¿qué dice en cuanto al ministerio de Jesucristo? Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál? El de Jesucristo, amén. El ministerio de Jesucristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, amén, establecido sobre mejores promesas. Señor, amén. Esta palabra tanto quiere decir mucho más grande, mucho mejor es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, por supuesto. Amén. Aleluya. ¿Y cuál es su pacto? No la ley, sino la gracia. Amén. Ese es su pacto, no nuestros méritos, solo su gracia. Amén. Eso es lo que nos tiene a nosotros de pie delante de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que Él es un sumo sacerdote, un mediador. Amén. Y un mediador tiene que ser de confianza para ambas partes. Amén, Señor. Amén. Para Dios y para el hombre. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Señor, quiero que usted sea mi representante ante Dios. Amén. Yo he pecado y soy culpable y no quiero otro mediador. Amén. No quiero un pastor, no quiero un obispo. Yo lo quiero a usted, Señor. Amén. Jesucristo. Amén. Señor, alabado sea. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces nuestro gran sumo sacerdote va delante de Dios. Amén. Y dice: ¿a quién representas? Y Jesucristo, siendo nuestro mediador, dice: a ellos, a mis hijos, a mi pueblo. Y quiero decir que ellos son culpables, sí son culpables, pero Padre, yo pagué el precio por ellos. Amén. Yo lo hice una vez y para siempre. Amén. Ellos son mis redimidos. Amén, sí, mi Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Ahora le está quedando claro. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y por último, ¿qué más dice? Establecido sobre mejores promesas. Sí, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que era bajo la ley? Bajo la ley, si tú haces esto, todo esto, alcanzarás salvación. Pero si fallas en una, pero si tú mientes, no importa que sea blanca o negra la mentira, si tú mientes, tú ya eres condenado. Fallaste a toda la ley. Si tú robas, si tú codicias, si tú deseas mal, si tú hablas mal,
ya fallaste a toda la ley. Así es, Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo hablando de esto? Cuando él dijo, en la ley dice, yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un homicida. Así es, Señor. Amén. Oh, como es la ley, hermanos. Y amén. Que Dios nos ayude. Amén. 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 Sí, Señor. Entonces, bajo el sacerdocio de Jesucristo, no es así la cosa. Tenemos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establecido sobre mejores promesas. Así es, Señor. Amén. Bajo entonces su sacerdocio obtenemos redención, Amén. obtenemos adopción, obtenemos vida eterna. 7 truenos son revelados en medio nuestro, 7 sellos son desatados, tenemos mejores promesas, todo nos pertenece. Amén. Lo que Él nos quiera dar, eso queremos nosotros. Amén. ¿Quién nos quiere dar? Mi paso dejo, mi paso doy. Yo les quiero dar amor porque yo soy amor. Paciencia, templanza, fe, benignidad. Todas sus promesas, recíbalas porque son suyas. Amén. Nos pertenecen. Gracias, Padre. Aleluya. No se canse de adorarle a Él. Gracias, Él lo Señor. ha hecho todo por nosotros. Amén. No siendo dignos ni merecedores, Él, dice la Biblia, nos ha hecho dignos. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana. Póngase en pie, vamos a orar al Gloria a Señor. Dios. Amén. Gracias, Gloria a Padre. Dios. Amén. 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 Espero que esté contento, hermano, hermana. Cómo es que Dios, hermano, lo está aclarando cada vez Amén. más, Gracias, hermano, Señor. su palabra. Amén. Amén. Estamos contentos de tener un sumo sacerdote como Él. Amén. Sí, Dios. Dios le bendiga. Vamos a orar.